Muy buenas. Voy a empezar a explicar la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX. Va a ser muy rápido. Esto no es tema llevado, pero necesito que pues, sepáis algo sobre ella para comprender después el último de los temas llevados que precisamente habla de la arquitectura del siglo XX. Para comprender el presente, pues hay que reflexionar sobre el pasado, evidentemente. Bien, pues entonces vamos muy rápidos, ¿vale? Bien. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX. Aquí os vais a encontrar con muchas tendencias, con tres tendencias fundamentalmente. La primera la vamos a llamar historicista y después vamos a hablar de la escuela de Chicago. En otro vídeo hablaré de modernismo, ¿de acuerdo? Es decir, cohabitaban de alguna manera la tendencia historicista, al mismo tiempo que en Chicago había una serie de arquitectos supermodernos que están haciendo algo nuevo, que se va a conocer como la Escuela de Chicago, pero que al mismo tiempo están influidos por el historicismo, y todo esto al mismo tiempo también, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues vamos a ver cómo muchos arquitectos van a hacer edificios que se van a encuadrar en una tendencia que los historiadores del arte denominan Art Nouveau. ¿De acuerdo? Art Nouveau, modernismo en España, Jugendstil en Alemania. Cada país además le puso un nombre en concreto. Entonces, si os dais cuenta, un mismo arquitecto pues puede tener características de las tres tendencias, y sobre todo pues veis como en arquitectura cada vez hay más tendencias que conviven. Recordad que esos tiempos maravillosos cuando hablábamos arte gótico, 3 siglos de arte gótico, ¿vale? Arte románico, 3 siglos de arte románico. Bueno, pues eso se acabó. Cuando llegamos ya al siglo XIX y ya cuando lleguemos al siglo XX, pues prácticamente tendremos que hablar de personalidades. Entonces ya se habla de tendencias. Bueno, pues vamos con la primera tendencia. Primero lo que tenéis que saber es que hay novedades constructivas. El hierro forjado, hierro budelado que se llama también, hielo colado, pues los arquitectos lo van a descubrir como el instrumento maravilloso para crear estructuras y poder construir cosas que hasta edificios que hasta el momento pues eran imposibles desde el punto de vista de la técnica. Esta arquitectura, la que se realiza con hierro, va a recibir el nombre de arquitectura industrial. ¿De acuerdo? Y en un primer momento se va a usar pues para pabellones de exposiciones universales, para estaciones de tren como la estación de Atocha, que tiene ese aspecto que está hecha en hierro, para estaciones iba a decir de tren otra vez, ya lo he dicho, es decir, para edificios o construcciones que están muy vinculadas con esta nueva revolución industrial, ¿no? Que se está extendiendo por Europa, Estados Unidos y por Japón, por ejemplo. Entonces la arquitectura de hierro en un primer momento pues se vincula con edificios relacionados con la revolución industrial. ¿Veis? El puente del Hacho en Granada, que este vino a hacerlo Eiffel, Gustave Eiffel, no Gustave Eiffel propiamente dicho, igual que este, porque Gustave Eiffel es el gran protagonista de esta arquitectura de hierro, es el arquitecto más famoso que trabaja con el hierro, pero no trabaja solo, él ha creado una compañía donde hay muchos arquitectos, ingenieros, diseñadores, ¿vale? Por ejemplo, este diseño de la famosísima Tour Eiffel lo llevan a cabo dos de sus colaboradores en su, digamos, espacio, en su despacho, ¿no? De creación. Entonces, voy a detenerme un poquito porque aquí en la Tour Eiffel pues vamos a encontrar todas estas características sobre lo que hemos denominado la arquitectura del hierro. Y es precisamente que esta se hace para 1889 para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, y se hace en hierro forjado exclusivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy moderna en el sentido que por primera vez lo que le estaban diciendo estos arquitectos del hierro es que el hierro no era solo para construir estaciones de trenes, sino que podían hacer un monumento, ¿vale? Entonces esto chocó muchísimo porque la gente no estaba acostumbrada. Pensaban que el hierro puede estar en el interior de un monumento, ¿no? Como la estructura que no se ve, y de repente esto es como plantearle un esqueleto a la gente, el esqueleto de un edificio. Entonces al principio pues no lo entendían los parisinos que se estaba haciendo. Y ahora pues fijaos, es un icono de la arquitectura moderna, ¿vale? Realmente no tenía ninguna función, es que estaba hecha para que se quedara en el campo de Marte
acababa de transformarse París urbanísticamente con la remodelación de Haussmann, ¿no? Y se había convertido en una estructura radial más o menos. Y aquí había una zona, la denominada Campo de Marte, bueno, pues en la que se habían abierto grandes jardines y en la que se iba a colocar la exposición universal. Entonces se suponía que esta torre era como la puerta de entrada, ¿no? Era el símbolo de lo moderno que estaba el mundo y que se iba a quedar después. En su momento se diseñó con 300 metros, pero se le adosaron 24 metros más tarde. Y pues el verdadero protagonista es la estructura de hierro. Entonces esto es lo moderno, ¿no? Que se ve la estructura de hierro. Sabéis que ahí tenéis los datos si os queréis detener, ¿no? Y entender un poquito. Es grandísima, tremenda. La ves, te quedas abajo y bueno, te sientes un enano. Esta foto es de la foto de la exposición universal. Veis todos los pabellones que están detrás de ella. Ahora mismo, obviamente, detrás de ella pues está esta gran avenida y los jardines de los Campos de Marte. Aquí iluminada. Y tenéis que saber, bueno, que esta estructura fue posible que se hiciera también no solo al hierro, sino a la existencia de los ascensores hidráulicos en un primer momento, ahora son ascensores más modernos, no sé cómo funcionan exactamente. El ascensor acompaña a la modernidad en la arquitectura. Sin ascensor pues no hubiera habido esta arquitectura en altura, ni mucho menos. Y sabéis que ahora mismo para qué se usa la Torre Eiffel bueno, primero es un símbolo de París, y yo creo que junto con la Torre de Pisa, de lo más conocido a nivel mundial, un icono, ¿no? Arquitectónico y turístico, una atracción turística de primera magnitud. Y además ahora funciona porque hay un montón de restaurantes, bueno, de esos de super lujo, tiendas, por supuesto, para demostrar que ha visitado la Torre Eiffel y ha subido, y también se usa como emisora de programas radiofónicos y de televisivos. Nos vamos ahora a otra corriente que también sabe usar el hierro, ¿vale? Porque la arquitectura de hierro, digamos que es como el instrumento, ¿no? Y ahora nos vamos a arquitecturas que por su forma pues van a recibir un nombre específico. En este caso va a ser la arquitectura historicista en el sentido que va a imitar a momentos arquitectónicos del pasado de cada país. Por ejemplo, este es el Parlamento que está situado en Londres, ¿no? Con la famosa Torre del Big Ben. Bueno, pues esto parece un edificio gótico, pero está hecho en el siglo XIX, pues es neogótico, ¿no? Dentro de la corriente historicista. ¿Qué es lo que le pasa? Esto también está en Reino Unido, en Brighton concretamente, donde veraneaba la burguesía industrial del siglo XIX. ¿Y qué parece? Que nos hemos ido a la India. ¿Por qué a la India? Bueno, pues ya sabéis que los británicos han colonizado el mundo, y su joya de la corona dentro de estas colonias pues es la India. Pues entonces vamos a imitar los edificios que vemos en la India. Nos vamos a Barcelona. Teníamos una catedral gótica, nos faltaba ponerle una fachada. Bueno, pues hacemos una fachada neogótica. Gaudí, que también pasa, ahora hablaré de Gaudí en la diapositiva dedicadas al arte moderno, ¿no? En otro vídeo. Pero bueno, ¿qué le pasa a Gaudí? También tiene una etapa historicista. Entonces para él la Edad Media, pues era una Edad Media de castillos, ¿no? Castillos totalmente esbeltos, que esto no se pudo haber construido en la Edad Media, no eran así realmente. Bueno, pues construyó un edificio inspirándose en esa Edad Media mítica para él. La ópera, ¿hay que hacer una ópera en el siglo XIX? La ópera dicen, la ópera barroco, porque las primeras óperas coinciden con el arte barroco, ¿no? Pues vamos a hacer un edificio que se inspire ligeramente en los edificios barrocos, ¿vale? Y lo vamos a decorar por fuera con una serie de esculturas que realmente los historiadores del arte clasifican como románticas por la época, y también porque el romanticismo formalmente se parece al barroco. El barroco es madre de muchos sismos, y por dentro, pues mirad, esto parece el Palacio de Versalles. En Madrid, ¿qué tenemos en España? ¿Vale? Pues en España tenemos arte mudéjar, que se hizo en la Edad Media. El arte mudéjar es ese arte que se inspiraba en las formas también orientales, árabes, musulmanas, ¿no? De nuestro pasado musulmán, donde había pues mucho artesonado, como podéis ver aquí en el techo. Entonces estos son edificios que se hacen en el siglo XIX inspirándose en el arte mudéjar. ¿Cómo se llaman? Neomudéjares. Arco de Triunfo de Barcelona, pues otro popurrí,
En Sevilla vais aquí, a este pabellón que está en el inmenso jardín de María Luisa. Bueno, pues esta es la tendencia neohistoricista, ¿vale? Que es una tendencia en la que cada país pues se recuperan etapas del pasado y hay edificios que se hacen imitando esas etapas del pasado. Y ahora me voy a Chicago. ¿Dónde está Chicago? Pues es una ciudad que está en el norte de Estados Unidos y una ciudad que es, bueno, uno de los pilares fundamentales de la industrialización de Estados Unidos en el siglo XIX y al menos en la primera mitad, durante la primera mitad del siglo XX. ¿Qué pasa que en Chicago? Que en 1870 se quema y hay que reconstruirla prácticamente. Y además, ¿qué le pasa a Chicago? Que ahí estamos en la cuna del capitalismo más salvaje, donde el Estado menos interviene, ¿no? Entonces, la ley de la oferta y la demanda funciona descarnadamente. Eso significa que comprar suelo en Chicago era imposible. Así que viene la solución. ¿Y cuál es la solución? La que la técnica del momento sí te puede permitir, y es hacer edificios en altura. Los primeros edificios en altura se hicieron gracias a que se había inventado el ascensor, ¿vale? Pero entonces no se podía alcanzar mucha altura. ¿Por qué? Porque conforme ibas avanzando en altura, si usabas la piedra y el ladrillo, aunque el ladrillo lo dejaras para los pisos finales, eso iba pesando demasiado. Entonces ya cuando llega a Chicago, llega la arquitectura del hierro fundido, las estructuras metálicas que son ligeras, sumado al ascensor, resulta que los arquitectos se sienten libres para subir en altura sus edificios, porque estas estructuras metálicas van a pesar bastante menos, ¿no? Y van a mantenerte el edificio y puedes usar para cubrir las estructuras metálicas pues materiales mucho más porosos y mucho más ligeros. Entonces, si os dais cuenta, no son tan modernos como la Torre Eiffel, ay, como me cuesta pronunciarla, porque están cubriendo la estructura metálica, ¿vale? Entonces, por fuera lo que tenemos son edificios que van a parecer como muy clásicos, ya vais a ver, porque formalmente vais a ver que aunque se apueste por tener grandes ventanales para que entre la luz, si vosotros cerrarais los ojos y recordarais los palacios que habíamos estudiado durante el Renacimiento, durante el 480, pues vais a ver que ahí es donde encuentran su inspiración estos arquitectos de la escuela de Chicago, la inspiración formal, ¿vale? Entonces, aspecto moderno, porque tienen un aspecto moderno, porque son los primeros rascacielos, pero de alguna manera tienen cierta tradición clásica. Sobre todo, pues mirad aquí, que este edificio se corona incluso con una cornisa, inspirándose en el modelo de los palacios renacentistas. Y ya si llegamos a Sullivan, que fue el arquitecto de Chicago más influyente, más atractivo, que de alguna manera se preocupa un poquito por la decoración de sus edificios, pues miráis este edificio y os vais a encontrar con que, bueno, si es una columna, está inspirado en un modelo de columna. Su cornisa transformarla en el capitel, el fuste la zona de las ventanas y la base, pues la parte de la puerta, ¿de acuerdo? No es que haya demasiada decoración, pero sí hay un poco. Y ese poco va aquí la podéis ver mejor, pues tiene también elementos del arte moderno que vamos a ver después. Entonces aquí hay una especie de popurrí, ¿no? Entre la inspiración clásica, el arte moderno que está funcionando y sobre todo pues lo que la técnica te ofrece, un edificio totalmente novedoso, el rascacielos, símbolo de esta revolución industrial, del auge de la burguesía y del capitalismo más floreciente para unos pocos de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí están unos almacenes y aquí voy a cambiar, me voy a ir a Nueva York, aunque Daniel Burhan sea de la escuela de Chicago, es decir, un arquitecto formado en Chicago. Evidentemente estos arquitectos pues van a salir y por todo Estados Unidos van a extender su creación de rascacielos, y este es el que he seleccionado en Nueva York porque es mítico. Y porque la gente y formalmente se puede interpretar como la proa de un barco, y es como una avanzadilla de esa nueva, es como si dijera el contenido, que como si fuera una metáfora de esa revolución industrial, de ese modernismo que avanza y que no tenía parangón hasta el momento.
¿m? Y aquí, mirad, estaba decorado, también podemos encontrar esas influencias, esa cornisa, esas influencias de Renacimiento. ¿M? Y mirad cómo se puede ver desde otro rascacielos, ¿no? Cómo está ahí en esa, lo que llamamos los murcianos, ese pico esquina majestuoso. Bueno, pues esto es. No voy a pasar un tema escrito sobre este tipo de arquitectura porque no sale nevado. Yo pienso que con los contenidos que son mínimos, ¿no?, que os he transmitido en este base de diapositivas, en este vídeo, pues vais más que sobrados. Si queréis investigar, maravilloso. Podéis meter simplemente arquitectura historicista en Google y os sale de todo. ¿De acuerdo? Venga, pues muy bien.